¿Qué tal? Buenas noches con todos. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 44ª edición de la Feria Ricardo Palma. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para la presentación del libro titulado Epitafios, Nueve Moradas Limeñas, que estará a cargo de los ponentes Milagros Salazar, editora general del Fondo Editorial del Congreso del Perú, el arquitecto Reinaldo Ledgar, docente en talleres de diseño de la Universidad Nacional de Ingeniería, Jorge Villacorta, crítico de arte y curador independiente, y Gladys Alvarado Yurde, fotógrafa y autora del libro. Buenas noches tengan cada uno de ustedes, en especial los que me acompañan en la mesa de honor, a la autora de este libro que ha sido tan esperado por nosotros y también por ella, Gladys Alvarado, y también a los dos presentadores que nos están acompañando y les agradezco por estar acá con nosotros. En nombre del Fondo Editorial del Congreso del Perú y el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, les da la bienvenida a la presentación del presente libro, Epitafios, Nueve Moradas Limeñas. Y qué mejor que presentarlo en este espacio de la edición del libro Ricardo Palma. Desde la creación del fondo en el año de 1997, ha convocado y su propósito del fondo ha sido divulgar, promover la cultura, la historia de nuestro país. Y también en este avatar de ya casi 26 años, nosotros hemos invitado a diferentes autores de diferentes áreas para que puedan presentar a través del fondo editorial su trabajo. Y es un trabajo intenso, un trabajo esforzado que merece una especial atención. Se ha puesto al alcance de los ciudadanos más de 500 títulos, siempre con la política de mayor apertura y pluralidad, como debe corresponder a una institución que es de todos los peruanos. En esta oportunidad me complace presentar Epitafios, obra en la que Gladys Alvarado documenta por medio de la fotografía el estado decadente y ruinoso de 9 moradas de la Lima colonial y republicana, que en su momento fueron espléndidas construcciones arquitectónicas. Anteceden a las imágenes 4 textos críticos de diferentes enfoques, un testimonio de la propia autora sobre el proceso que llevó a cabo para capturarlas, y cierra la publicación con un mensaje esperanzador del representante del programa de recuperación que ha emprendido el Centro Histórico de Lima. La presente publicación toca temas de gran interés para nuestro público lector, como la fotografía documental, la historia colonial y republicana de Lima, el desarrollo urbano y el estado natural del patrimonio monumental. Asimismo, las políticas de restauración de nuestro país. Esta publicación de alta calidad no había podido ver la luz si nuestro equipo editor del fondo editorial hubiera colaborado para que esta obra salga. Porque inicialmente Gladys, cuando nos presentó el proyecto, era un álbum de fotografías, pero con el trabajo acertado de Flor, que es nuestra editora de nuestro fondo editorial, se pudo incorporar 4 artículos que complementen estas fotos. No solamente las fotos, porque por sí las fotos hablan por sí solas, pero también era importante que se dé esa lectura en esos 4 artículos que se han incorporado. También quiero agradecer a Ángela Kuroiwa, que es nuestra diseñadora, y que ella trabajó de la mano con Gladys para ver y sellar los colores de esas 9 fotografías. Entonces, qué importante el trabajo de la mano, no solamente de la autora, ver que esconda las fotos, sino también que se ciña en los tonos que ustedes van a poder apreciar en este libro. Otro punto importante, quiero reconocer a Rafael Espinosa, nuestro corrector, que es súper profesional y que ha cuidado todo el detalle de la corrección de este libro, y a todo el equipo que nos acompaña de imagen y todo el equipo administrativo. Así que para ellos también es un agradecimiento, porque a través de ellos podemos hoy día presentar
este libro y que sé que Gladys está súper emocionada de compartirlo con usted y también nosotros como Congreso súper emocionados de presentarlo aquí, en este espacio tan importante como es la cultura. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a todos por acompañarme en este evento importante. He preparado un pequeño texto conciso y concreto, como suelo ser, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer al Fondo Editorial, que apostó por la materialización de este libro, que se pueda publicar, ¿no? Podría nombrar efectivamente uno a uno de las personas con las que he trabajado, pero prefiero referirme a un trabajo en equipo, porque eso fue lo que en realidad sentí en el proceso, que era un trabajo en equipo para lograr un objetivo común que era precisamente el libro, ¿no? En esta mesa agradezco la presencia de Milagros Salazar, editora general del Fondo Editorial del Congreso, y de Reinaldo Ledgar, arquitecto, artífice de grandes proyectos en la ciudad y con quien trabajo desde hace 30 años. Y de Jorge Villacorta, curador crítico de arte y a quien sin su consentimiento considero mi mentor. A veces las cosas deben descansar y esperar su momento. Y este libro, que originalmente tenía el nombre Epitafios, 8 moradas limeñas, debió esperar 10 años para dar la luz. Hay que tener paciencia y persistencia, aunque debo confesar que en un momento perdí las dos cosas. Aquí presente está mi esposo Aurelio, a quien debo agradecerme forzar a sacar del cajón una vez más el machote del libro para poder presentarlo al Fondo Editorial. Originalmente el libro hablaba de 8 moradas. Ahora, ¿cómo el libro pasó a convertirse en 9 moradas limeñas? Bueno, uno de los problemas de las 8 moradas era que el libro te llevaba hacia una desolación y tristeza enormes. Yo he estado presentándolo en empresa privada y era como que miraban y decían, pero qué pena, ¿no? Qué triste todo esto. Pero yo creo que la realidad debe ser visibilizada, sea buena o mala. Entonces, las 8 moradas precisamente te mostraban la desolación del patrimonio nacional. Esto hizo que todas las puertas que tocaba para su publicación se cerrasen al ver el contenido del libro. Este año, cuando visito al Martín Bogdanovich de Prolima, de quien debo decir que tiene un optimismo envidiable en lo que concierne al centro histórico, conversando sobre el libro para que él colabore escribiendo un texto en él, me hizo recordar que yo ya había fotografiado en el año 2018 el Hospicio Manrique, cuando lo estaban tomando para restaurar. Entonces, ya cuando hablo con él, el hospicio ya estaba restaurado. Entonces, esa fue la chispa que encendió la vela de esperanza en este libro y que hizo que se convirtiese en 9 moradas limeñas. Porque una idea del título Epitafios proviene de una frase de Nietzsche que decía que mientras que no hayan sepulcros, no van a haber resurrecciones. Entonces decía, esto tiene que o morir o algo tiene que pasar para que no sigan como una especie de agonía perpetua, ¿no? Entonces queda mucho por hacer aún en el centro de Lima. Es un trabajo largo y arduo, pero yo creo que ya se ha iniciado. Espero que ese libro sirva para enfrentarnos con la realidad de lo que tenemos delante y que nos ponga en un lugar que nos haga volver al centro, visitarlo, caminarlo o habitarlo, porque los lugares o espacios sin personas no sobreviven. El libro Epitafios 9 moradas limeñas va dedicado a 2 grandes amigas que se fueron de este planeta a principios de año y que estoy segura estarían sentadas en primera fila haciéndome barra, porque así eran ellas, Diana y Desiree. Ahora le doy la palabra a Reinaldo Ledgar. Sí. Y tú al final. Sí, claro. Perdón, Sí. Jorge Villacorta. Sí, el orden que habíamos acordado. Sí. Buenas noches a todos. Creo que esta es una ocasión muy feliz y
quisiera empezar recordando justamente que fue gracias a María del Carmen Arata que conocí a Gladys Alvarado en el año 2009, sí, en el 2009, cuando todos estábamos en el centro de la imagen y justamente debo confesar que yo jamás pensé que el centro de la imagen iba a desaparecer. Entonces, quisiera comenzar diciendo que Gladys era alumna libre, yo no la conocía porque no había estado nunca en mis clases y me pareció bastante sorprendente que tuviese un trabajo relacionado al frontón, a las ruinas que habían quedado del frontón tras 1986. Algo que era como casi impensable en ese momento, es decir, que alguien y sobre todo una fotógrafa fuera al frontón a fotografiar, me parecía completamente fuera de lo común. Además, ¿quién en Lima en el 2009, en el centro de la imagen, estaba interesado en fotografiar ruinas? Ruinas que de hecho entran dentro de una categoría de ruinas contemporáneas, pero había ahí un grado de obsesión que a mí me pareció sumamente atractivo. Y cuando vi que también había fotografiado las ruinas de la penitenciaría en Filadelfia y que hizo un viaje a Alcatraz también para fotografiar la prisión, yo supe que ahí había alguien que realmente valía la pena conocer y es más, como la fotografía era tan buena, me parece a mí que era alguien cuya amistad debía cultivar. Pero lo que sí debo reconocer es que no estaba preparado para el grado, para la intensidad de Gladys, cuando Gladys tiene, después de un viaje, cientos de imágenes para revisar y editar. Entonces, la verdad es que jamás creo que he estado tan cercano durante 5 años a un proceso fotográfico de esa intensidad, porque a las penitenciarías siguieron las fotografías de las casonas en estado de abandono en el centro de Lima y también después de un viaje al norte, la serie dedicada a Lobitos como un asentamiento de principios del siglo XX abandonado. Lo que sí quisiera señalar acá, y creo que es muy importante hacerlo en este momento, es que luego, en un vuelco que también fue sorprendente y en un principio desconcertante, de pronto Gladys pasó a fotografiar su serie, que fue objeto de una gran exposición en la segunda Bienal de Fotografía del 2014, la Bienal de Fotografía de Lima, que tampoco ha seguido teniendo nuevas ediciones, dedicada a la Lima del metro. Entonces, después de toda esta atención a las ruinas contemporáneas, de pronto hubo una atención a la ciudad desde un punto de vista que nadie jamás había intentado, que era un punto de vista desde la altura que da justamente la línea del metro. Y eso, una vez más, definitivamente, en mi punto de vista, la singularizaba como una autora que sabía exactamente lo que quería y dentro de su locura el método era realmente notable. Entonces, en ese aspecto, puedo decir que yo he tenido un lugar privilegiado para ver de cerca el desarrollo de Gladys Alvarado como autora. Sé que Gladys es
una estupenda retratista, un amigo fotógrafo a quien admiro mucho, Eduardo Girose, me ha hablado de los retratos que Gladys ha hecho, pero debo confesar que en este momento voy a hablar solamente de Gladys como fotógrafa de ruinas urbanas, en este caso. A mí siempre me interesó que los viajeros que pasaban por Lima siempre anotaban que esta ciudad debió haber sido una ciudad muy importante y elegante en algún momento del pasado. Pero esa aseveración lo que estaba haciendo era reforzar que la visión que estaban teniendo de la ciudad era una ciudad desvencijada. Y creo que en parte tiene que ver con los materiales utilizados en la arquitectura y en el hecho de que es una ciudad terriblemente polvorienta. Es una ciudad en donde el hecho de que no haya lluvia implica que ninguna calle se limpia, todo queda cubierto de polvo y claro, ciertamente durante mucho tiempo para los que alcanzamos a las carcochas que circulaban por las calles, todo se cubría de tizne. Pero el asunto es que Lima, como lugar de una historia muy acendrada y también como una ciudad que debemos recordarlo siempre, fue ocupada durante 2 años a raíz de una guerra. Eso me parece que debería hacernos pensar que Lima carga con una suerte de neura interna que muchas veces no reconocemos. Y creo que Gladys definitivamente percibió algo que está presente justamente en estas casonas, que fueron funcionales en su momento y que ahora son funcionales en algunos casos a su manera. Es decir, están habitadas, pero no han sobrevivido al abandono que han sufrido en algún momento por parte justamente de aquellos quienes fueron los propietarios originales, que las perdieron o simplemente que dejaron de ocuparse de ellas cuando el movimiento de la ciudad, del centro histórico de la ciudad hacia los distritos modernos se produjo nítidamente en los años 80. Ese es el momento en que las familias que quedaban todavía viviendo en el centro de Lima lo dejaron. Y lo que quedó es cada vez más una ciudad que podría ser descrita como una ciudad en donde la apariencia encierra una serie de ausencias y creo que tenemos que admitir que nadie piensa ya en la posibilidad de vivir en el centro de Lima, en absoluto. Pero eso no quiere decir que no sea justamente un terreno y sobre todo un campo de significados y de memoria que uno puede recorrer con la sensibilidad, y eso es lo que hizo Gladys. Ahora, yo me he quedado sorprendido en conversación con ella de cuando repasó en sus apuntes y sacó en claro cuántas veces ha ido a fotografiar cada uno de los lugares, cuándo comenzó y también cuántas visitas al lugar se produjeron en el tiempo. Porque cuando uno ve el libro, creo que les va a pasar a ustedes, cuando uno ve este hermoso libro, uno no llega a entender que es el producto de años de trabajo. Tal vez entre 2 y 3 años, antes de tener todas las imágenes que luego entrarían a ser parte de la edición. Yo sé que hay imágenes que son más recientes
que han sido agregadas. Lo que es sorprendente también para mí es que siendo más recientes no desentonan en absoluto y uno no tiene forma de distinguirlas, lo cual una vez más me justifica en señalar la sensibilidad de Gladys. Es decir, su respuesta es una respuesta que nace de un nervio muy peculiar que la conecta con estos espacios asociados a una arquitectura que ha sido o que ha caído en el olvido. Entonces, les quisiera decir que cuando miren el libro no olviden que esto es un trabajo de mucho tiempo. Cierto que da la impresión de que Gladys hubiera aparecido en cada una de estas moradas y que hubiera fotografiado sin problema, y que todo lo que fotografió ese día fue útil y que la edición que está en el libro asociada a cada morada fue una edición muy fácil de hacer y se produjo casi ipso facto. Pero no es así, no es así en absoluto. Ahora, la sensibilidad, ese nervio que yo insisto que Gladys tiene con justamente esa obsesión personal que tiene que ver con, lo entiendo ahora a la luz de la Lima del Metro, el pasado, el presente y el futuro de esta ciudad, le da a ella una particular inserción dentro de un panorama fotográfico en el cual estoy absolutamente seguro, ella ya es una autora. Ese panorama fotográfico es el panorama fotográfico del documental. Gladys nunca se ha considerado artista. Ella siempre insiste en que es fotógrafa, pero para llegar a un término medio yo decidí nombrarla como autora, porque reconocer que alguien es un autor o una autora implica que esa persona ha sabido crear, y en este caso a través de la fotografía visualmente, un universo reconocible, de manera que cuando ve uno una imagen por ejemplo, tomada desde el metro, desde la línea del metro, uno pueda entender que ese punto de vista, esa visión y sobre todo aquello que está capturado en el encuadre de la imagen, pertenece a una sensibilidad con nombre propio. Así pasa también cuando uno ve cuál es la mirada que recorre los espacios de cada una de estas 9 moradas. Hay un terreno basal sobre el que está parada Gladys Alvarado que le permite a ella conectar con lo que la rodea y comunicárnoslo, porque es siempre fácil asumir también que la fotografía es transparente, que la fotografía no tiene ni autor ni autora, es decir, que alguien se paró con una cámara y fotografió, pero no es así. Esa es una visión que es absolutamente falsa. Lo que nosotros estamos viendo es lo que alguien quiso que veamos, y creo que el don de Gladys Alvarado es poder verlo y comunicárnoslo. Claro que fue una pena pasar 10 años con todos los posibles auspiciadores del libro diciendo que era demasiado triste, pero creo que también es muy importante, por eso, con mayor razón aún, celebrar la aparición del libro ahora. Entonces, creo que queda en evidencia la intensidad de Gladys Alvarado como autora en fotografía documental, y creo que aquí hay alguien que va a seguir produciendo y hay que seguir siguiéndola. Sí, muchas gracias. Después de la intervención de Jorge, he decidido leer parcialmente el texto que
Gladys me convocó a hacer para el libro, un texto corto, y tal vez comentarlo un poco, hacer un breve comentario sobre él, porque lo que intento hacer en ese texto es en parte definir la sensibilidad de Gladys como fotógrafa y en parte cuál es la sensibilidad con la que está interpretando el estado ruinoso, casi destruido de muchas personas del centro histórico, ¿no? O sea que en parte voy a hacer un comentario también arquitectónico y urbanístico, ¿no? Entonces voy a leer y hacer algunos comentarios mientras voy leyendo. El título que le he puesto a mi pequeño texto, que tiene apenas 3 páginas, es Muerte y vida del centro histórico. Y es una paráfrasis en realidad de un libro muy famoso de una escritora norteamericana que se llama Jane Jacobs, que se llama Death and Life of Our Great American Cities, o sea, muerte y vida de grandes ciudades norteamericanas. Me pareció interesante y siempre me desconcertó y capturó mi imaginación el hecho que no diga vida y muerte, sino muerte y vida. Y es por eso, vamos a ver si el texto que leo de alguna manera explica un poco más por qué este título, ¿no? Me parece que me he apropiado en realidad de esa autora norteamericana, pero que me parece que describe bastante bien la sensibilidad con la que Gladys fotografía el centro histórico. Voy a leer entonces. Hay algo conmovedor en el intento de conservar la ciudad, de hacerla más verde, creando parques, jardines, de sembrar plantas laboriosamente cuidadas en pequeñas macetas, en estrechas jardineras. Hay algo conmovedor en intentar limpiar la ciudad del siempre presente polvo que todo lo cubre, del intento de mantener limpia una casa, de barrerla continuamente, de sacudir los muebles, de lavar los vidrios de las ventanas, maldear las veredas. Buena parte del año a Lima la cubre una espesa neblina que apaga el brillo de la luz natural, que difumina la intensidad del sol convirtiéndolo en un débil resplandor. Porque se trata de una batalla perdida. Lima es una ciudad permanentemente cubierta por el polvo, apagada por la neblina. Las fotografías de Gladys Alvarado nos confrontan con nuestras derrotas. Son imágenes de deterioro y abandono, fragmentos de edificios y habitaciones en trance de inminente desintegración, fragmentos de lo que conocemos como el centro histórico de Lima, el otrora elegante e incluso altanero damero de Pizarro, entre familias, y su vecino venido a menos, como suele decirse, el depositario de la historia y la tradición popular, los barrios altos. Y ocasionalmente, una mampara conserva sus vidrios originales. En pocos casos, la carpintería de madera se ha conservado milagrosamente. En algunas mamparas y ventanas, los vidrios conservan colores que, conformando fragmentos de vitrales, despiertan la luz que se filtra, agitando fugazmente los espacios interiores y dando una idea de lo que fueron en su momento esos salones de antaño. Pero son solo breves momentos que no logran evitar la sensación general de destrucción. De ahí que puse el término muerte al comienzo. Me parece que son casonas que están, si no muertas, casi muertas, ¿no? Solamente, como trato de describir ahí, Gladys tiene un ojo magnífico para encontrar esto al mismo tiempo en medio de esta sensación de desamparo y de desolación de una obra muerta, encuentra un pequeño detalle, una luz, un color de un vidrio en un vitral o algo, es como un hálito de vida que es posible tal vez revivir, tal vez no. Pero lo que las fotos nos muestran no es una ciudad, edificios y calles por igual, destruida por una catástrofe o arrasada por nuevas edificaciones generadas por una especulación urbana destructiva,
pero finalmente modernizadora. Lo que testimonia más bien son los síntomas de una muerte lenta, sofocada por el polvo. Paredes humedecidas por infinidad de pequeñas filtraciones, columnas y capiteles de madera corroídos por la acción de las polillas, es decir, la descomposición interna de materiales que nunca fueron pensados para sobrevivir por siglos y que hoy languidecen debido a la ausencia de pintura, limpieza y el más elemental mantenimiento. Es una violencia como lenta, como sorda, ¿no? Es un deterioro, como que las cosas se van carcomiendo. No es que de pronto hayan venido unos tractores y hayan botado a la ciudad para construir una ciudad nueva y modernizadora, o sea, el sentido destructivo de la modernización, sino más bien simplemente una especie de ir carcomiendo por dentro la construcción, ¿no? Paredes humedecidas por infinidad, columnas y capiteles de madera corroídos por la acción de las polillas, es decir, la composición interna de materiales que nunca fueron pensados para sobrevivir por siglos. Jorge ya ha mencionado eso también. Esto es característico de la arquitectura colonial limeña, la blandura, la relativa fragilidad que tiene la construcción, debido a que no tenemos, como en el Cusco, por ejemplo, grandes paredes de piedra o de mampostería, sino tenemos adobe en el primer nivel y quincha en el de arriba, que es básicamente unas paredes de cañas trenzadas y cubiertas por un poco de barro, ¿no? Básicamente es eso. Incluso los techos de la ciudad de Lima tienen una cosa que, como un nombre que no deja de ser tal vez hasta involuntariamente irónico, ¿no? Torta de barro, como si fuera una especie de como si fuera una elaboración de algo que en realidad es pura tierra y que al secarse, simplemente con el viento o barriéndolo un poco, se va moviendo el polvo, ¿no? Por eso pongo el manto de polvo que cubre todo y lo uniformiza. Me parece que esta idea de un manto que cubre de forma pareja toda la realidad es la imagen de muerte que me parece más sugestiva, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando de ruinas. A diferencia de los restos prehispánicos, encapsulados en un tiempo congelado y convertidos en museo, estas edificaciones del centro histórico de Lima todavía funcionan, todavía albergan vida, aunque a veces la percibimos solo como un débil latido, próximo a extinguirse en cualquier momento. El centro histórico que las fotos de Gladys Alvarado registran debería ser, según la versión oficial, o por lo menos la versión de las posiciones más radicalmente conservacionistas, un sector social y económicamente vivo de la ciudad. Y de hecho lo es. Pero existe un divorcio entre la estructura espacial existente y la función que debía explicarla y sostenerla. Poniéndolo en términos más claros y tal vez más dramáticos, el centro de la ciudad ha sido abandonado y luego invadido, y esto ha sucedido sin solución de continuidad. La historia de Lima ha sido siempre la de un permanente desplazamiento. En primera instancia, la expansión se produjo hacia el sur, a lo largo del eje de la avenida Arequipa, y tuvo por resultado la consolidación de Miraflores y luego de los balnearios Barranco y Chorrillos. Posteriormente, a partir de la zona actualmente central de San Isidro, el avance se dirigió hacia el este, a lo largo de la avenida Javier Prado, y vio asentarse los distritos de San Borja y Surco, y más adelante las Casas de la Molina. Solo en años recientes el desarrollo urbano del casco urbano de la Lima formal ha hecho que sectores de la ciudad, volcándose sobre sí mismos, se densifiquen, en algunos casos transformando las estructuras urbanas originales. Me parece que una característica del deterioro de Lima no es que se destruya para sustituirse, es que se abandona para irse más allá. Hasta vemos centros comerciales que de pronto se ponen de moda y todo el mundo va, y de pronto hay otro que desplaza la ciudad y desplaza
esta suerte de centro provisional de la ciudad, y lo que queda es algo abandonado, ¿no? O usado a medias. No es una sensación de renovación que se basa en destrucción y edificación, sino en abandono, en dejar, en desplazarse. Como digo, existe un divorcio entre la estructura espacial existente y la función que debe explicar y sostenerla. Es decir, la forma de los espacios ya no sostiene nada, simplemente se va deteriorando, ¿no? La historia de Lima ha sido siempre la de un permanente desplazamiento. Perdón, disculpen. Sucede que las laderas de la cercana cordillera de los Andes y el cinturón urbano informal, cada vez más notorio, establecieron límites a un crecimiento hasta ahí inacabable, chato y disperso. Pero lo que es innegable es que la Lima formal abandonó el centro histórico sin resolver su destino. Disculpen la repetición, pero me parece esto importante. En términos generales, se ha producido una transformación en el uso social, económico e institucional del centro de Lima. Media una gran distancia entre la forma que era usado por los sectores dominantes de la sociedad y el modo adoptado por los sectores populares para apropiarse de una ciudad dejada intempestivamente. Su puño fue una ocupación tan dinámica como desordenada e informal. La transición careció de una recomposición de la estructura espacial a nivel arquitectónico y urbano. No fue posible adaptar el centro de la ciudad con verdadera solución de continuidad a las nuevas funciones requeridas por sus nuevos habitantes y usuarios. De ahí ese divorcio que sentimos, ¿no? El uso de Lima entre sus usuarios que le dan vitalidad y las construcciones, ¿no? Incluso muchas veces ocupando antes la calle que los propios edificios y construcciones antiguas, ¿no? Es claro que esta recomposición no es incompatible con la conservación del carácter, la escala y la identidad del centro histórico de Lima. Evidentemente hay monumentos que pueden y deben ser protegidos e incluso reconstruidos de manera fiel a la obra original. Pero también hay edificaciones históricas cuya configuración espacial, dotada de una escala importante, puede ser reutilizada para otros usos, más pertinentes desde un punto de vista económico y social. La ciudad, incluso una con zonas de importancia histórica y monumental, debe ser un cuerpo vivo, orgánicamente vinculado a la sociedad. No es una sociedad de habitantes informales viva, ocupando cuerpos inertes y desarticulados, estableciendo una desarticulación entre uso y forma espacial. Aquí me trato de poner un poco más optimista. Existen dos aspectos importantes en los que la recuperación tiene un efecto positivo e incluso renovador. Voy a mencionar solamente dos que me parecen importantes. El primero es el de recobrar cierta escala de carácter monumental, lo que vale para salones y patios e incluso ciertas configuraciones espaciales para las que se puede redescubrir una función contemporánea, enriqueciendo la arquitectura. El segundo aspecto de índole urbana apunta a la peatonalización de zonas monumentales. La decisión de eliminar el automóvil y los buses, aún siendo contraria a una estricta funcionalidad, permite reencontrar el valor muchas veces olvidado pero fundamental de experimentar una ciudad tradicional a escala humana. Estos dos temas me parecen que son dos temas importantes que la ciudad histórica, el centro histórico todavía puede dar a una recomposición de la sociedad que lo utiliza, ¿no? Lo que también resulta evidente, y acá estamos en desacuerdo con algunos, estoy personalmente en desacuerdo con algunos, sobre el conservacionismo, radical, es que resulta evidente que existen casos irrecuperables debido a lo irreversible de su destrucción. Alguno de estos últimos ha sido registrado implacablemente por el lente de una fotógrafa con una especial sensibilidad al descuido y en muchos casos el abandono. Una sensibilidad atenta a la vida y también a la muerte de edificios y ambientes urbanos. Ninguna reglamentación por sí sola será capaz de dar vida a una ciudad en proceso de extinción.
La palabra abandono es la que con más fuerza se nos presenta frente a estas imágenes y la que posee mayor presencia física e ideológica ante nuestros sentidos y entendimientos. Abandono. ¿No es acaso esa la idea más recurrente en nuestra historia urbana? Y ese es el tema subyacente en las imágenes de deterioro de las fotografías de Gladys Alvarado: desolación y abandono. Quiero decirle que, si bien tuve la tentación de hacer una referencia al célebre libro de Sebastián Salazar Bondy, Lima la Horrible, no lo voy a hacer porque creo que estoy implícito en mis palabras lo que es también mi convicción, de que en buena parte esa Lima colonial idealizada, que Sebastián Salazar Bondy llama la Arcadia colonial, es un mito que nunca ha existido, es una idea formada por una literatura muchas veces extraña al país y que se imagina que Lima, cerca del Ecuador, es una ciudad totalmente tropical y llena de vegetación, y no una ciudad en medio de un desierto tapada por una capa de uniforme de polvo. Sebastián Salazar Bondy elabora a partir de eso una idea de rechazo de la Arcadia colonial, pero no de rechazo de la ciudad histórica, de rechazo del mito que perpetúa ciertas conductas y ciertas visiones que no existieron realmente, idealizando un pasado que nunca fue tal. He pensado más bien terminar mi intervención, con esto acabo, con una cita de un libro del gran escritor peruano Luis Loaiza, El Sol de Lima. En su último texto, llamado El Sol de Lima, que es el texto que cierra el libro, voy a leer el último párrafo, porque me parece que está más cercano a la sensibilidad que estoy tratando de transmitir y que creo que Gladys captura con su fotografía. Este sol de Lima que brilla sobre algunas damas de París tiene una existencia mágica. Lima no es aquí una ciudad, sino una región inexistente. Se refiere a las referencias a Lima en la literatura universal europea. Una región inexistente, una convención literaria. Su imagen es la imagen de Arcadia, es decir, del pasado virgen en que nada ha ocurrido y que tienta por eso a quienes están fatigados de la sociedad industrial y quisieran volver a una naturaleza elemental y ardiente, aunque sea tan inventada como el sol de Lima. Para muchos, los nombres del Perú y su capital pertenecen aún a los reinos de la mitología, no han entrado definitivamente en la historia. A ellos se debe en parte su misterio y su prestigio. El sol imaginario de Lima luce para los otros, para la mirada externa, pero no disuelve nuestra niebla ni entibia el aire de los días grises. Muchas gracias. Agradecemos a Jorge y Fernando por los comentarios tan acertados y que tratan de capturar lo que quiere presentar Gladys en este libro. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos y su presencia verdaderamente es un reconocimiento al trabajo de la autora. Ahora a cada uno de ustedes les pido acompañarla, va a firmar autógrafos, tenemos el libro a disposición, lo tenemos acá, para que nos acompañen a celebrar. Celebrar esta primera libro. Muchas gracias. Hay una próxima institucional.